Estaremos hablando de qué es eso que llamamos reflujo gastroesofágico, cuáles son los signos y los síntomas que tiene. Igualmente vamos a interpretar las causas que generan un reflujo gastroesofágico. Y por último, estaremos hablando de cómo darle tratamiento, pero lo más importante, cómo prevenirlo. Al final tendré la oportunidad de señalar cuáles son las medidas naturales para hacer frente al reflujo gastroesofágico. Tos y ahogo, reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un trastorno. Hoy lo denominamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese reflujo es una condición común en muchas personas y está ocurriendo cuando pasa lo siguiente. El ácido que normalmente se genera en el estómago puede fluir y devolverse hacia el órgano llamado esófago. Ese esófago es, hagan de cuenta, una tubería que transporta la comida desde la boca hasta el estómago. En la parte inferior de ese esófago se puede formar ese reflujo gastroesofágico y posteriormente ir aumentando y podría cobijar todo el esófago e incluso otras estructuras de las cuales te voy a hablar más adelante. Hablemos de cuáles son las causas, porque son variadas, porque si tú tienes tos y sensación de ahogo, sensación de quemazón en el pecho, es muy probable que estés sufriendo de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se presenta el reflujo gastroesofágico? Entre el esófago y el estómago hay una válvula. Esa válvula es un tejido grueso, muscular, que actúa cuando se cierre como para impedir que se devuelvan los alimentos, incluido el ácido. Pero esa banda muscular muchas veces es laxa y entonces no ejerce el efecto valvular entre el esófago y el estómago. Se relaja esa banda elástica, esa válvula entre el esófago y el estómago, y entonces habrá debilitamiento de la misma y con ello el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Cuando se permite ese paso del contenido del estómago hacia el esófago, ese contenido es muy ácido porque nuestro estómago genera ácido y lo necesita, entre otras cosas, para poder digerir, por ejemplo, las proteínas. Sin ácido no hay digestión de las proteínas. Muchos médicos, muchas personas todavía piensan que el ácido del estómago hay que combatirlo y no se puede combatir. Es parte fundamental de la homeostasis digestiva que empieza en el estómago con ese ácido, pero empieza en la boca con unas enzimas. Entonces, estos son mecanismos absolutamente fisiológicos. De esa manera, si se debilita esa válvula entre el esófago y el estómago, lo que vamos a tener allí es regurgitación, paso de alimentos, paso de ácido del estómago hacia el esófago. Ahora debemos comprender cuáles son los factores de riesgo que ayudan a que estas causas se presenten, y actuando sobre los factores de riesgo vamos a poder impedir, prevenir o tratar cuando ya tenemos una enfermedad por reflujo esofágico. Toma nota de los factores de riesgo, mira cuáles de ellos están presentes en tu vida y a partir de este momento los vas a controlar. Varias condiciones contribuyen al debilitamiento de esa válvula entre el esófago y el estómago. Esos factores de riesgo se presentan de diferente manera en diferentes personas. Por ejemplo, cuando hay un abultamiento en la parte superior del estómago que sube hasta el diafragma, se presenta una hernia por debilitamiento del diafragma y parte del contenido del estómago va hacia el esófago. También puede ocurrir que el vaciamiento del alimento del estómago hacia el esófago esté ocurriendo muy lento, por ejemplo, por problemas de falta de acidez o por otros problemas de irritación gástrica, una gastritis, por ejemplo. Ese retardo en el vaciamiento del estómago puede ayudar a devolver alimentos hacia el esófago. Cuando hay presión en el estómago, por ejemplo, por un embarazo, también es muy probable que parte del alimento que llegó hasta el estómago se devuelva hacia el esófago. Esa mayor presión abdominal ayuda a devolver alimento hacia la parte superior llamada esófago. Comer grandes cantidades de comida, comer tarde de la noche e inmediatamente ir a la cama a acostarse puede ser un factor de riesgo muy importante. Fumar es un factor de riesgo muy poderoso. No solamente irrita la mucosa del esófago y del estómago, sino que a la vez puede provocar un debilitamiento de esa válvula entre el esófago y el estómago. Igualmente, las bebidas alcohólicas son parte del debilitamiento de esa válvula, y consumir alimentos grasosos, altamente contaminados, muy abundantes o frituras pueden ayudar a aumentar la acidez, y si hay una válvula esofágica muy débil, los alimentos terminan por devolverse hacia el esófago. Todos estos factores de riesgo están en nuestras manos controlarlos. Y hay algo más. Las personas que beben bastante café y que notan que cae bastante pesado al estómago, es probable que ya tengan una gastritis o es probable que estén debilitando esa válvula entre el esófago y el estómago. Y algunos medicamentos también están inmiscuidos, como los antiinflamatorios no esteroideos del tipo del ibuprofeno, del naproxeno, de la indometacina y de otros, al igual que, por ejemplo, la aspirina. Ellos son irritantes de la mucosa gástrica
úlcera y también pueden ser irritantes de la mucosa esofágica. Ahora paso a explicar los síntomas. Déjame en este momento invitarte para que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. Recuerda que esto es gratis. ¿Cuáles son los síntomas del reflujo gastroesofágico? Bueno, el primero ya lo hemos mencionado, acidez estomacal, una sensación de ardor en la parte superior del abdomen que puede moverse hacia la garganta, es decir, se inicia en el estómago, pasa al esófago y puede llegar hasta la faringe y la parte posterior de la boca, la garganta. Esa sensación de acidez es ácido y ese ácido es quemante, hiere la mucosa esofágica. Esa mucosa esofágica ayuda a proteger la irritación de los alimentos que consumimos y de las temperaturas de esos alimentos. Pero también puede haber una regurgitación y llamamos regurgitación al momento en que los alimentos que llegaron al estómago tienen la tendencia a devolverse hacia el esófago. Regurgitar, devolver alimentos y devolver ácido hacia el esófago. Esa acidez provocada por el estómago puede ayudar a irritar, obviamente, la parte superior del estómago y también el esófago. Dificultad para tragar. Ese ácido puede llevar a las personas a irritar de tal manera la faringe, la garganta, la parte posterior de la boca, que puede producir una verdadera quemadura por influencia del ácido. Por lo tanto, la dificultad para tragar no es más que un síntoma y un signo de que esa garganta está lesionada por el ácido. Además, puede haber una sensación de nudo en la garganta, de dificultad para tragar o deglutir los alimentos. Y hay dos síntomas muy importantes que definitivamente tienes que tener presente. Tos persistente y sensación de ahogo son dos síntomas muy importantes que nos están denotando la alta probabilidad de estar sufriendo de reflujo gastroesofágico. Igualmente, ese ácido y esos alimentos que se devuelven pueden impactar la laringe. Y recuerden que en la laringe están nuestras cuerdas bucales y entonces podríamos estar teniendo cambios en la voz, ronquera que persiste por mucho tiempo y cambios en el tono de la voz podrían estar influenciados por reflujo gastroesofágico. Y si además has estado evidenciando que tus dientes han perdido esmalte o que aparece caries dental y se acompaña de esa sensación ácida y de irritación en la garganta, es muy probable que eso también se deba al reflujo gastroesofágico. Estos signos y síntomas los tienes que tener muy presentes. ¿Cuántos de ellos tienes? ¿Cuántos has identificado a medida que fuimos conversando? Bueno, si tienes varios de ellos, tienes que pensar que lo tuyo es posiblemente un reflujo gastroesofágico, acompañado o no de una hernia diafragmática, una hernia hiatal. Y allí es muy importante recibir asesoría, es muy importante consultar con el médico de confianza. Allí los médicos tenemos dos opciones: iniciar un tratamiento inmediatamente tratando de aliviar los síntomas y si lo conseguimos, pues manejar ese mismo mecanismo de tratamiento para el resto de la vida. Si no conseguimos mejoría, nos queda entonces entrar a hacer un diagnóstico mucho más profundo. Y allí se requieren varios tipos de exámenes. Por ejemplo, entrar a mirar definitivamente a través de endoscopia a ver cómo está el esófago, cómo está el estómago, determinar el pH del esófago. Si es un pH muy ácido, seguramente está influenciado por el ácido del estómago. Y podemos hacer medición de la presión de ese esfínter esofágico que se une en el estómago. Si esa presión es muy baja, es porque ese esfínter está dilatado y ya no es capaz de contener el contenido del estómago y por eso permite que se devuelvan los alimentos y el ácido hacia el esófago. Estas son las maneras como los médicos podemos identificar y corroborar que estamos al frente de un enfermo con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora hablemos de tratamiento, que es muy importante porque seguramente muchos de ustedes han identificado reflujo gastroesofágico y con esto que hemos hablado seguramente lo están identificando en este momento. Aquí lo primero, eleve la cabecera de la cama. En la parte superior de la cama, allá donde usted pone su cabeza, va a elevar las patas de esa cama para que la cama quede ligeramente inclinada, más alta en la cabeza y más baja en los pies. Unos 10, 15 o hasta 20 centímetros sería suficiente. De esa manera le estamos ayudando al estómago a que no devuelva alimentos hacia el esófago. Es una medida de gradiente de presión. Estamos actuando allí a favor de la gravedad y de esa manera ayudamos a vaciar el estómago del contenido de los alimentos. Pero además, definitivamente tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen un riesgo aumentado de reflujo gastroesofágico. Deben
quieren perder peso. Para perder peso es necesario cambiar seguramente la alimentación y ponernos juiciosos a hacer ejercicio. Esa pérdida de peso va a aliviar la presión abdominal para que menos alimento tengan la tentación de subirse hacia el esófago. Además, nunca comer 2 horas antes de irnos a la cama. Debe haber pasado por lo menos 2 horas entre la última comida y tocar la cama. Eso es muy importante. Si elevamos la cabecera y tenemos más de 2 horas de haber ingerido el último alimento, vamos a tener menos posibilidades de molestias por reflujo gastroesofágico. También podemos utilizar algunos medicamentos en algunos pocos casos para ayudar al vaciamiento gástrico y en algunos pocos casos para disminuir en algo la acidez. No para terminar con ella. No es un tratamiento para el resto de la vida. Los médicos no podemos seguir así. En casos severos o resistentes, es muy probable que si ese esfínter entre el esófago y el estómago está muy débil, necesitemos una reparación a través de una cirugía. Una cirugía que por demás hoy no tiene mayor riesgo. Ya la medicina ha entrado a resolver este problema de una manera mucho más eficaz y con mucho menos riesgo. Ahora hablemos de prevención. Usted no sufre de reflujo gastroesofágico y no quieres... Bueno, aquí van medidas muy importantes que te quiero aconsejar. Comidas nunca abundantes. Eso previene el reflujo gastroesofágico. Los chinos y los japoneses dicen que hay que comer hasta el 70%. Es decir, nunca sentirnos llenos, nunca sentirnos repletos. Dejar la capacidad del estómago a medio llenar, un 50, 60 o 70% máximo. Es decir, no comidas abundantes. Y esto es muy importante. Segundo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, dieta balanceada, dieta pobre en carbohidratos y azúcares que son inflamatorios. Va a ser muy importante. Evitar las gaseosas, también es muy importante. Hiere la mucosa gástrica. Evitar el consumo excesivo de alcohol. Recuerde no fumar. Evitar comidas grasosas, altamente contaminadas. También evitar frituras, que muchas personas acostumbran en cada comida. Esto hay que volverlo que sea la excepción y no la regla. Y hay algunos alimentos que pueden ayudar a exacerbar esos síntomas de reflujo. Comidas muy irritantes, como ya lo hemos dicho, comidas muy grasosas, también comidas con grasas saturadas o alimentos procesados. Esto es muy importante. Y recuerde, nunca irse a la cama con un estómago lleno. Esto va a ser fundamental. Ahora bien, te quiero aconsejar algunas medidas absolutamente naturales que están en tus manos. Nunca ropa muy ajustada al cuerpo. Ello aumenta la presión abdominal y aumenta la tentación del estómago de devolver alimentos hacia el esófago. Ropa no muy ajustada, no muy apretada, correas no muy apretadas. Recuerde que el jengibre es un alimento fundamental. Tiene propiedades antiinflamatorias y en pequeñas cantidades nos va a ayudar a reducir esa inflamación gástrica y esofágica. Además puede añadirle a los alimentos unas cuantas pequeñas cantidades de jengibre o tomarlo en un té. Incluir alimentos alcalinos, banano, melón, apio, va a tener la posibilidad de disminuir el pH estomacal. Esos alimentos alcalinos pueden contrarrestar en algo esa acidez exagerada. Beber agua con limón es fantástico. El agua con limón es una medida nutritiva y medicinal de mucho alto valor. Tenga en cuenta, beber agua con limón nos ayuda a alcalinizar el estómago y reducir la ansiedad. Sin embargo, esto puede no funcionar para todas las personas. Y si usted persiste con signos y síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico, le pido el favor de consultar con su médico de confianza. Nos vemos en un nuevo video.